Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Enigma del Ayer. Prepárense, porque hoy nos adentramos en una de las leyendas más perturbadoras que ha parido el Internet, pero con un giro que los dejará helados: el acecho de Momo en tierras mexicanas. A continuación, les presento una trilogía de crónicas que demuestran que, a veces, los retos digitales pueden materializarse en nuestra realidad de la forma más violenta posible. Así que apaguen las luces, aseguren sus puertas y, sobre todo, no miren debajo de la cama. La transmisión de hoy no es apta para cardíacos. Esto es Enigma del Ayer. Comenzamos. Aquella noche de 2018, la curiosidad fue el veneno que decidí beber por voluntad propia. Todos hablábamos de lo mismo: el número de WhatsApp con el prefijo de Japón, +81, y la perturbadora imagen de perfil: una figura de ojos desorbitados, una sonrisa que parecía haber sido tallada con un bisturí y patas de ave que sostenían un torso humano deforme. La llamaban Momo. Como suele pasar con los retos de Internet, mi escepticismo era mi escudo. Es solo una escultura de una galería en Tokio, me repetía. Pero a las 3 de la mañana, con el silencio de mi habitación pesando como una losa y el brillo azulado del celular quemándome las pupilas, la lógica se sintió muy lejana. Escribí un simple «Hola». No esperaba respuesta, o al menos no una inmediata. Sin embargo, el doble check azul apareció al instante. Mi corazón dio un vuelco. «Momo está escribiendo». Llegó una imagen. No era una foto de archivo, era una fotografía de mi propia calle, tomada desde el ángulo exacto de la ventana de mi cuarto, pero en total oscuridad. Debajo, un mensaje en un japonés mal traducido por bot. «Te veo mejor cuando no parpadeas». El frío me recorrió la espalda. Pensé que era una broma de algún amigo pesado que había hackeado mi ubicación, pero entonces llegó un archivo de audio. Al reproducirlo, solo se escuchaba un graznido metálico, seguido de mi propio nombre, susurrado con una voz que parecía burbujear, como si alguien intentara hablar mientras se ahogaba en lodo. Bloqueé el número, borré el chat, tiré el teléfono al otro lado de la cama y me cubrí hasta la nariz con las mantas. Pero el silencio de la casa empezó a romperse. Primero fue un rasguño rítmico, como uñas largas contra la madera, proveniente del pasillo. Luego, el sonido de algo pesado siendo arrastrado. De pronto, mi teléfono, que estaba en silencio, comenzó a vibrar frenéticamente. La pantalla se encendió sola. No era una llamada de WhatsApp, era una videollamada de un número desconocido. Cometí el error de mirar. En la pantalla no vi una cara, sino un primer plano de unos ojos amarillentos y saltones que no parpadeaban. La cámara del otro lado se alejó lentamente, revelando que la entidad estaba en una habitación idéntica a la mía. De hecho, estaba en mi cocina. El miedo no es lo que ves, sino lo que sabes que viene después. Me levanté de la cama, impulsado por una mezcla de terror y adrenalina. Tenía que salir de allí. Al abrir la puerta de mi habitación, el aire se sintió pesado y olía a carne rancia y agua estancada. Llegué al inicio de las escaleras. En la planta baja, la luz de la luna se filtraba por los ventanales, proyectando sombras alargadas. Y allí estaba ella. No medía más de 1,20 m, pero sus extremidades eran desproporcionadamente largas. Estaba acuclillada sobre la mesa del comedor. Su rostro, el mismo de la foto pero con una tridimensionalidad grotesca, giró 180 grados para mirarme. Su boca no era una expresión fija. Se abrió, revelando hileras de dientes finos y negros. «¿Quieres jugar?», vibró el aire, más que una voz. Corrí al baño y me encerré. Escuché el clac-clac de sus patas de pájaro subiendo las escaleras, un sonido seco contra el suelo. Los rasguños empezaron en la puerta del baño. Primero suaves, luego violentos, astillando la madera. Cerré los ojos con fuerza, rezando, llorando, gritando hasta que mis cuerdas vocales fallaron. El estruendo de la puerta rompiéndose fue lo último que escuché antes de que un frío glacial me rodeara el cuello. Desperté de golpe. Estaba en mi cama, empapado en sudor.
El sol entraba por la ventana. ¿Un sueño? Pensé con un suspiro de alivio que casi me hace llorar. Tomé mi celular para revisar la hora. No había notificaciones. No había chats de Japón. Suspiré aliviado y fui al baño a lavarme la cara. Pero al mirarme al espejo, el grito se quedó atrapado en mi garganta. En el vapor del cristal, escrito con una caligrafía infantil y alargada, se leía: «No fue un sueño. Revisa debajo de la cama». Al inclinarme, no vi a un monstruo. Vi algo peor. Mi propio teléfono celular, el que juraba tener en la mano hace un segundo, con la pantalla rota y un último mensaje de texto enviado desde mi propio número a todos mis contactos. Momo ya está con ustedes. Desde ese día, nunca vuelvo a mirar mi teléfono después de la medianoche. Porque a veces, cuando la pantalla se queda en negro, por un breve segundo, puedo ver ese reflejo de ojos amarillos justo detrás de mi hombro. Relato número 2. Esta vez, la leyenda no llegó a través de una cadena de mensajes, sino que se filtró en las calles de la Ciudad de México, donde los callejones antiguos parecen guardar ecos que no pertenecen a este mundo. Todo empezó en una de esas unidades habitacionales enormes de la zona norte, donde los edificios son iguales y los pasillos parecen laberintos de concreto. Mi primo me había contado que un grupo de la prepa había conseguido el número real de Momo, pero que no era un bot de Japón, sino que alguien, o algo, estaba contestando desde un número local. A las 2 de la mañana, el aire de la ciudad estaba inusualmente frío. El ruido de los camiones a lo lejos era lo único que rompía el silencio. Abrí la aplicación y envié la ubicación en tiempo real. «Ven por mí si puedes», escribí con la soberbia de quien se cree a salvo tras una pantalla. La respuesta no fue un texto, fue una nota de voz. Al darle play, no escuché palabras, sino el sonido de una llave rascando el metal de una puerta y un silbido agudo, como el de una cafetera hirviendo, que terminó en una risa seca, inhumana. Minutos después, recibí una foto. El corazón se me detuvo. Era la fachada de mi edificio, pero en la entrada, bajo la luz parpadeante del poste, se veía una silueta encorvada, con piernas largas y delgadas que terminaban en garras, justo al lado del puesto de tamales que siempre se ponía en la esquina. Escuché el eco en el cubo de las escaleras. No era el sonido de zapatos, sino el golpe seco de algo duro contra el cemento. Clac, clac, clac. Me asomé por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero las luces con sensor de movimiento se iban encendiendo una por una, desde el fondo hacia mi puerta, como si alguien invisible estuviera caminando hacia mí. Cuando la luz frente a mi departamento se activó, el terror me paralizó. No había nadie, pero en el piso, justo frente al tapete, empezó a filtrarse un líquido espeso y oscuro, con un olor fétido a alcantarilla y azufre. De pronto, un golpe violento sacudió la puerta. No fue un puñetazo, fue como si alguien hubiera estrellado su cráneo contra la madera. Corrí hacia el balcón que daba al patio central de la unidad. Desde ahí podía gritar por ayuda, pero al salir, el silencio era absoluto. Miré hacia el edificio de enfrente y en una de las ventanas vacías, la vi. Momo no estaba en mi puerta. Estaba colgada de la cornisa del edificio de enfrente, a 10 metros de altura. Su cuello se estiraba de una forma imposible, cruzando el vacío entre los dos edificios como si fuera de caucho. Su rostro se acercó al mío a una velocidad vertiginosa. Esos ojos saltones, amarillos y sin párpados, quedaron a centímetros de mi cara. Su piel parecía papel mojado pegado a un cráneo deforme. «En México, los gritos se pierden en el tráfico», susurró, y su boca se abrió tanto que pude ver la oscuridad infinita de su garganta. Desperté en el suelo del balcón cuando empezó a amanecer. Mi teléfono estaba en el centro de la habitación, con la pantalla completamente derretida. Pensé que había terminado, pero al salir a la calle para ir al trabajo, noté que la gente me miraba con espanto. Al pasar frente a un local de periódicos, vi mi reflejo en el vidrio. No tenía nada físico, pero en mi cuello, claramente marcadas, estaban las huellas de 2 manos largas con garras de ave, como si alguien me hubiera estado sujetando desde atrás toda la noche. Y lo peor no fue eso. Lo peor es que ahora,
Cada vez que paso por un callejón oscuro de la CDMX, escucho ese silbido agudo y una voz que me dice al oído: todavía tienes mi ubicación activada. Relato número 3. Esta vez el horror no llega por un mensaje de WhatsApp, sino por una interferencia que nunca debió ocurrir. Ocurrió en un pequeño pueblo a las afueras de Puebla, donde las señales de radio y televisión suelen cruzarse en las noches de tormenta. Yo estaba trabajando en la edición de un video, con la televisión de fondo encendida en un canal de noticias local para no sentirme tan solo. Cerca de las 3:33 de la mañana, la pantalla de la televisión se llenó de estática. No era el ruido blanco habitual, era un sonido chirriante, como metal retorciéndose. De pronto la imagen volvió, pero no era el noticiero. Era una toma fija, en blanco y negro, de un pasillo oscuro que reconocí de inmediato. Era el pasillo de mi propia casa. Mi celular, que estaba sobre el escritorio, comenzó a emitir un calor intenso. No sonó, no vibró. Simplemente, la pantalla se encendió mostrando una videollamada entrante de un número compuesto solo por ceros. Al aceptar, la pantalla se dividió en dos. En una mitad estaba yo, sentado frente a la computadora, visto desde la cámara de la televisión. En la otra mitad estaba ella. No era una máscara. La piel de su rostro era translúcida, dejando ver venas negras que latían con cada parpadeo de sus ojos desorbitados. Momo no hablaba, simplemente emitía un sonido de succión, como si estuviera tratando de inhalar el aire de mi habitación a través de la red. La distancia es una ilusión cuando hay una pantalla de por medio. Escuché un golpe seco en la cocina. Me levanté, armado solo con la linterna de mi celular. Al llegar, todas las llaves del gas estaban abiertas. El olor era insoportable. Cerré las válvulas con manos temblorosas, pero al girarme, vi que la luz de la linterna iluminaba algo que no debería estar allí. En la pared, mi sombra no se movía conmigo. Mi sombra se quedó estática, de pie, mientras yo me agachaba. Y detrás de mi sombra empezó a emerger una segunda silueta. Una figura con el cuello extremadamente largo y garras que se aferraban a mi propia sombra, como si intentara arrancarla de la pared. Momo no quería atacarme físicamente, quería habitar mi lugar. Corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta con llave, pero al mirar el monitor de mi computadora, vi que el software de edición seguía grabando. El archivo de video se llamaba el-final.mpe4. Le di play. El video mostraba lo que iba a pasar en los próximos 10 segundos. Vi en la pantalla cómo la puerta de mi habitación se abría sin necesidad de llave. Vi cómo una mano pálida y alargada salía de debajo de mi propia cama para sujetarme los tobillos. El terror me paralizó porque, en la vida real, sentí el frío de esos dedos cerrándose alrededor de mis pies. No hubo gritos. El silencio fue total. Desperté a la mañana siguiente frente a la computadora. El archivo de video había desaparecido y la televisión estaba apagada. Pensé que mi mente me había jugado una broma pesada por el cansancio, hasta que intenté desbloquear mi celular. La cámara frontal no funcionaba. Al revisarla de cerca, me di cuenta de que el lente estaba manchado por dentro, con lo que parecía ser sangre seca. Y lo más aterrador, al entrar a mi galería de fotos, encontré una sola imagen nueva. Era una selfie mía durmiendo, tomada desde el techo de mi habitación. En la esquina de la foto, apenas visible en la oscuridad, se distinguía la sonrisa de Momo y un mensaje escrito en la pared con mis propias llaves. Gracias por dejarme entrar a tu señal. Desde entonces, he tapado todas las cámaras y espejos de mi casa, pero a veces, cuando la casa está en silencio, escucho el sonido de alguien, o algo, tecleando en mi computadora a mis espaldas. Aunque muchos conocen a Momo solo como un fenómeno viral que nació de una escultura japonesa titulada Mother Bird, su impacto en la cultura popular de Internet fue real y aterrador. Lo que comenzó como un número telefónico extraño, se convirtió en un símbolo de cómo la tecnología puede servir de puente para nuestros miedos más profundos. En estos relatos, hemos explorado cómo esa mirada perturbadora
se siente mucho más cerca de lo que una pantalla permite, recordándonos que en el vasto mundo digital nunca sabemos quién o qué está realmente del otro lado. Gracias por acompañarme. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta transmisión en Enigma del Ayer. Crear estas atmósferas de suspenso para ustedes es lo que mantiene vivo este canal. Si el frío te recorrió la espalda con alguna de estas historias, no olvides darle un like al video si te gustó este viaje al horror. Comentar aquí abajo, ¿cuál de los tres relatos te dio más miedo? ¿O has tenido alguna experiencia extraña con números desconocidos a mitad de la noche? Los estaré leyendo. Suscribirte para no perderte las próximas investigaciones y crónicas del más allá. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche. Esto fue Enigma del Ayer. ¡Hasta pronto!